Gracias, buenas tardes. Disculpen un poquitito el atraso. Vamos a hacer un poco más dinámico esto. Aunque no es una conferencia tan romántica como las de la mañana, que son un poco más visibles, venimos a hablar a la cumbre de comunicación de la otra parte que no tiene que ver con comunicación, que tiene que ver más con organización y estrategia. Así que, por favor, en cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta, con todo gusto. Los cuartos de control de la campaña. Estos dos espacios que son la mitad de la campaña. Nosotros queremos hablar un poco de esto, que tiene que ver más con el control directo del previo al día de las elecciones y del día de las elecciones. Antes de entrar en la parte formal de qué se trata esta conferencia, la ESE, ustedes lo vieron en la mañana, a nuestro director, don Carlos Souto, hacía la presentación de qué se ha dedicado la agencia en sí. Nuestra característica ha sido dedicarnos muy formalmente en toda la parte de comunicación institucional, política, de gestión, y ahora estamos tratando de ver cómo hacemos para entrar en esta otra parte que tiene que ver más con la formalidad de la inteligencia política de las campañas electorales. La ESE siempre contó con un espacio de estructura formal que revisaba la estrategia para poder en sí llevar a cabo cada una de las estrategias de comunicación. Pero ahora estamos tratando de desarrollarlo en dos ámbitos. Esos son los ámbitos que vamos a conversar hoy en la tarde. Vamos a hablar del cuarto de guerra o del War Room y del Situation Room o cuarto de situación. Estos dos cuartos son importantes para el día a día de la elección, para el día a día de la campaña, son importantes para poder llevar el control de lo que está sucediendo en las campañas. Muchas veces nosotros tenemos campañas bastante complejas, son campañas que cuentan con una gran cantidad de información, toda desordenada, toda dispersa, que normalmente no ayudan y no apoyan a la toma de decisiones. Las personas que tienen que tomar las decisiones en las campañas reciben cantidad de información todos los días, de todo lado, y no hay un orden establecido en esta parte formal. Dentro de lo que nosotros consideramos que es importante revisar es que los partidos y las organizaciones políticas tradicionales tienen un orden preestablecido en cómo organizan sus campañas. Normalmente ya saben qué es lo que tienen que hacer y se establecen a partir de ese orden. El problema es que esa forma tradicional ya no va con los tiempos, ya se ha perdido la parte tradicional como se ganaban las campañas y las nuevas herramientas con las que podamos tener control y seguimiento de las mismas. En esto es importante que empecemos a hacer una mezcla de cosas. O sea, no podemos nosotros dejar de usar todas las herramientas que se usaban, pero tampoco podemos dejar de ver todas las nuevas herramientas para poder tener control en la campaña y en el día de la elección. Ahí hay una consecuencia real y es la brecha que se da entre el ámbito estratégico de los que toman las decisiones y el ámbito operativo de los que tienen que ejecutar esas decisiones. Aquí tenemos un problema y ustedes lo están viendo y lo van a ver en sus campañas, y es que muchas veces los comandos de campaña, los jefes de campaña toman una decisión, pero no se llega a la operación formal de lo que tiene que hacer durante la campaña. Eso es que cada vez se va haciendo más amplia esa brecha, y esto puede causar problemas directos en el resultado de la misma elección. Ese es un poco lo que nosotros queremos y pretendemos conversar hoy con ustedes, de cómo tener algunas herramientas para el control de ese previo de la elección y del día de la elección. Vamos a empezar sencillo, sin hacer mucho detalle en esta parte, y es que normalmente nosotros obviamos generalmente dentro de las campañas en establecer un diseño del modelo de gestión de la campaña. ¿Qué significa esto? No es tan complejo, es determinar quién hace qué en una campaña. Muchas veces dejamos en el aire y pensamos de que ahí está, el jefe de campaña existe, alguien se hace cargo del tema electoral, alguien se hará cargo del tema de finanzas y ahí está. Contratamos a un publicista que nos va a hacer la comunicación
y ya está. El resto es o el partido, o el movimiento, o los militantes que van a hacer lo que yo digo, y no es real. Si no hay un modelo de gestión formal, establecido, que podamos darle control y seguimiento, no va a funcionar. Esto ya no es real, ya la política no funciona como antes. Ya no es ese candidato mesiánico que se paraba y movía multitudes, y la estructura mucho menos. La estructura funciona a través de métodos establecidos para poder lograr llevar en una buena administración cada campaña. Entonces, en sencillo, el corazón de la campaña tiene que ser a partir de un comando de campaña que es el que toma la decisión. Ojo que hablo de comando de campaña y no hablo de candidatos. Normalmente la idea, la preconcepción de los candidatos es que ellos son los jefes de campaña, cosa que no es correcto, cosa que no es adecuado, porque el candidato funciona en otra dimensión. No quiero entrar mucho en detalle en esa parte, pero debe estar establecido un comando de campaña que sea el que determine las acciones que tienen que llevar a cabo a partir de la integración de una estrategia formal de la campaña. A partir de eso, nosotros lo que debemos hacer es dividir esto en ámbitos. Son dos ámbitos de gestión. El ámbito estratégico, que tiene que ver directamente donde se formulan las líneas generales y directrices de la campaña, y un ámbito operativo, que es el conjunto de programas que implementan esas líneas estratégicas en el terreno. Es ahí donde hablaba hace un ratito de tener cuidado con esa brecha y esa separación que se da entre una y otra. Ustedes mismos lo han visto en sus campañas y es muy difícil creer de que todo lo que está diciendo el comando de campaña, las líneas generales de estratégicas, se cumplen directamente con la gente que va a operar en el terreno. Y esto tiene que ver con dos dimensiones del trabajo, que tiene que ver directamente con la organizacional, que es todo lo relativo a la estructura, la movilización electoral y el manejo territorial, y lo comunicacional, que es lo referente a la campaña en medios, televisión, web, prensa escrita, etc. Estas son las dos dimensiones. Esto lo hago muy rápidamente, solo para tener el concepto formal de cuál debe ser el modelo de gestión de la campaña para poder concentrarnos en estas dos herramientas. ¿Qué son los cuartos de control de una campaña? Los cuartos de control son espacios de centralización de información, de toma de decisiones, de evaluación de ámbitos específicos de una campaña. Se integran bajo unidades interdependientes de trabajo y bajo una coordinación única que está directamente conectada con el comando de campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que son diferentes unidades que se establecen previo al día de la elección y para el día de la elección, que van a tener acceso a la información específica en dos ámbitos diferentes, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Para qué sirven? Nosotros tenemos que tener control de la campaña. Muchas veces parece mentira, el jefe de campaña no controla la campaña. A veces el que controla la campaña es el jefe de organización territorial o el jefe del partido que tiene que ver directamente con los líderes locales. Y el control de la campaña se pierde por muchas razones. Hay herramientas tecnológicas y hay herramientas logísticas que ahora podemos usar para poder mantener control del día a día de la campaña. Y es importante también que tengamos claro de que estamos en la era de la información y que no es posible que nosotros estemos haciendo una campaña sin la información completa de lo que está sucediendo. Tenemos que tener el cuadro general de todo lo que está ocurriendo con respecto al seguimiento de medios de comunicación. Tenemos que tener el día a día de la noticia que está ocurriendo. No para actuar en consecuencia, no para actuar reactivamente, sino para tener previsto proactivamente qué es lo que tenemos que hacer. Esto es importante tenerlo claro, hay que tener un registro de toda la información, ojalá desde el momento en que se decide correr a una elección, de todo lo que está ocurriendo alrededor de esa elección y de toda la información. Y tener una base de datos de esta información es vital, porque mañana, tarde o temprano, esa información la vamos a tener que utilizar en algún momento. Los cuartos de control son sencillos, la estructuración es fácil, no es tan complicada, aquí no estamos inventando el agua tibia, se interconectan entre sí,
tienen una autonomía operativa, que eso es importante, deben funcionar independientemente de lo que esté ocurriendo en la campaña. Y tiene que tener acceso a la información de cada uno de los programas de la campaña. ¿A qué me refiero con eso? Que si hay un programa que se llame Voto Joven, que si hay un programa para el voto femenino, que si hay un programa específico, los cuartos de control tienen que tener acceso a la información que estamos trayendo de esos programas electorales, porque es el único lugar donde vamos a tener el control y seguimiento de la campaña. Con esto vamos a hablar un poquitito del cuarto de guerra. Mal llamado cuarto de guerra, la gente le tiene varios nombres: cuarto de control, control y seguimiento. Hay diferentes formas de verlo. El cuarto de guerra funciona para identificar los riesgos potenciales en la estrategia o en la implementación de la comunicación de la campaña. ¿Qué se refiere a esto? Normalmente nos permite a nosotros darnos cuenta previo de lo que está ocurriendo alrededor de la campaña en base a nuestra estrategia. Esto tiene que ver con el uso y manejo de la información. Les recuerdo que el cuarto de guerra es una herramienta que se hace previo al día de la elección, tiene que estar formulada desde mucho antes de la elección para poder obtener toda la información. El cuarto de guerra nos sirve también para poder articular respuesta inmediata mediante sistemas que brinden control y seguimiento a cada acción. Aquí es importante también determinar algunas premisas de respuesta inmediata, y eso tiene que ver con definir algunos protocolos. Protocolos de respuesta: qué se responde, cuándo se responde, quién responde, que es importante medirlo dependiendo de cada una de las situaciones. A veces fallamos mucho en esa parte, a veces cometemos errores muy sencillos, que parecen muy sencillos, pero ponemos una persona equivocada a contestar por la premura de la noticia o por la premura de la situación, y nos equivocamos. Es importante establecer en esa parte que tiene que ver directamente con respuesta inmediata algunos protocolos que son vitales para la campaña. Como les dije antes, el monitoreo de medios de comunicación masivos, redes sociales, medios digitales, eso es fundamental. Es fundamental tener toda la información, tenerla recopilada y tenerla en una base de datos en donde podamos revisarla día a día, alimentarla todos los días y sacar de ella la información que nosotros podemos traer a que el comando de campaña pueda tomar decisiones en base a las noticias que tengan relevancia. Control. ¿Qué es el control? El control significa de que hay que tener visualizado con seguimiento de todo el perímetro de la campaña. Nosotros tenemos que saber qué está ocurriendo en todos los medios de comunicación que tengan que ver con nuestra campaña. Eso es fundamental, pero también es importante que nos demos cuenta de que aquí no es solo una lucha contra la prensa, tenemos adversarios. Hay que darle seguimiento a lo que están haciendo los adversarios, bueno o malo, hay que darle seguimiento. Es importante también tener claro qué estamos haciendo nosotros. Muchas veces nosotros nos perdemos en el contexto de contestar lo que la prensa está diciendo, en el contexto de contestar lo que el adversario está diciendo, y nuestra estructura está haciendo algo que no debería estar haciendo. El control, al menos de la información, tiene que pasar por el cuarto de guerra, al menos de la información. Les recuerdo que esto es un sistema operativo que recibe información y la alimenta al comando de campaña, que es el que al final de cuentas toma la decisión de qué es lo que tiene que hacer. Pero es importante que veamos que este control de todo el perímetro de la campaña tiene que pasar por algún filtro. Este filtro es el que le va a decir: esta luz es verde, esta luz es amarilla o esta luz es roja. Eso es vital para el funcionamiento del cuarto de guerra. Y a partir de ahí es importante también que las acciones, ataques o estrategias que tengan que ver con campañas políticas, positivas o negativas, dentro de nuestra campaña o dentro de la campaña del adversario, tengamos previsto que el cuarto de guerra las va a recibir previo a que nosotros podamos verla. ¿A qué me refiero con esto? Previsión.
Se supone que si estamos dándole seguimiento a las cosas, lo que queremos es que este órgano, esta herramienta, nos alimente previamente de lo que está ocurriendo y nos diga, aquí va a venir un ataque, aquí va a ocurrir una cosa, someramente, pero es importante que podamos tener esa identificación de una vez. Entonces, formalmente, el cuarto de guerra tiene varias funciones que son importantes: el análisis de prensa, las repercusiones inmediatas, los ataques al candidato principal y a los candidatos secundarios, y ataques de los otros partidos, que fue lo que hablamos hace un ratito. ¿Cómo se estructura un cuarto de guerra? Esto es una estructura básica, esto no es una estructura formal de que se tienen que hacer todas iguales. Esto es una estructura básica en base a nuestra experiencia y en base a lo que nosotros creemos que deberíamos darle seguimiento. Desde luego, cada campaña es distinta, ninguna campaña es igual. Todas las campañas tienen características diferentes, territoriales, estratégicas, ámbitos, todas son diferentes, pero estas son algunas nociones básicas de lo que nosotros pensamos que deberían ayudar a construir un cuarto de guerra. Prensa, es la encargada de monitoreo. Yo pongo prensa para poner un nombre, ¿verdad? Recuerden que estoy hablando en costarricense y no en argentino ni en español. Prensa, encargada del monitoreo de los medios de comunicación, análisis de contenido. Es lo que hablamos hace un rato. La recopilación de toda la información del día a día de la campaña. Crisis. Tenemos que tener activado un comando de crisis. Porque en todas las campañas hay alguna crisis. Grande, chica, mediana, pequeña, en todas las campañas hay alguna crisis. Entonces, la crisis se activa al decretarse que la campaña enfrenta una situación de alto impacto, pero la crisis también tiene que tener un protocolo de respuesta. O sea, el tema de respuesta inmediata tiene un protocolo, pero la crisis también debe tener un protocolo de respuesta. ¿Cómo funcionamos en crisis? Es como cuando hay un temblor. Yo que estoy más acostumbrado a esa parte, ya yo sé, por dónde vengo, que si hay un temblor, tenemos que salir o pararse debajo del marco de una puerta, no se pueden usar los ascensores y hay que bajar por las gradas. Bueno, pero ¿quién baja primero? ¿Quién se para bajo la puerta? Y si estamos todos aquí, ¿cómo hacemos para salir todos? Ese tipo de orden que hay que preestablecer en una crisis, hay que tenerlo en las campañas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es inmediata la crisis? Es inmediata. ¿Hay que contestar? Ok. Pero la cabeza fría de las personas que están dirigiendo la campaña tienen que tener preestablecido al menos un protocolo de respuesta inmediata. Prospectiva. ¿A qué me refiero con perspectiva? Nosotros perdemos mucho de vista el análisis de los hechos que van ocurriendo y vamos dejando las cosas ahí. Si ya prensa, el nombre que ustedes le quieran poner a la recopilación de la información, nos está dando algunos datos, algunas tips de circunstancias, situaciones, cosas que puedan ocurrir dentro de la campaña, nosotros deberíamos hacer un análisis más profundo en alguno de ellos. No solo en lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en un momento, sino también en lo que tiene que ver en lo que yo, como campaña, como candidato, tengo que decir. El análisis prospectivo tiene un poquito más de profundidad en base a muchas cosas: tracking, encuestas, sentido común, prensa, pero hay que hacer análisis prospectivos de temas que son más específicos. Hay que ir un poquito más profundo. Muchas veces nos quedamos en el aire en un montón de temas, nos centramos más en la atención de lo que está ocurriendo en los medios, nos centramos más en la atención de lo que estamos proponiendo, pero a veces dejamos de lado una serie de temas que deberíamos estar revisando. Prospectiva debería dedicarse a eso, a hacer un análisis más profundo de los temas que tienen que ver con el día a día de la campaña. ¿Qué es distinto, que no es prensa? No es prensa. Tiene que ver con temas que van un poco más allá. Y respuesta inmediata, que fue lo que hablamos hace un rato, que se trata de tener claro que si ocurre un hecho que nos compete directamente, tenemos que saber qué hacer, cuándo hacer, quién hace y qué es lo que va a hacer. O sea, tenemos que tenerlo absolutamente claro, establecido a través de un protocolo de función. Yo no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta aquí, yo prefiero ir contestando con todo gusto.
Esto es un poco el esquema general, no tiene ninguna ciencia formal de la estructuración, es simplemente de cómo plantearíamos nosotros en una campaña general, desde luego, insisto, que ninguna campaña es igual, de cómo funciona ese cuarto de guerra, de cómo debería establecer. Cada una de estas unidades tiene que manejarse independientemente, pero como una misma. Tienen que estar interconectadas, pero tienen que tener siempre la relación directa con la coordinación de la campaña, con el jefe de la campaña, con el comando de campaña, para que ellos tengan información para poder tomar decisiones. Todo esto son insumos para el apoyo a la toma de decisiones. Apoyo a toma de decisiones. Esto es fundamental para que el comando de la campaña tenga claro qué es lo que está ocurriendo en toda la parte de comunicación de aire, que no es la comunicación de la campaña, es la comunicación del día a día de la campaña. ¿Está bien? El cuarto de situación es un cuarto que tiene que ver más con el control organizacional, que tiene que ver más con la recopilación de la información electoral, con la recopilación de datos, con la verificación de las condiciones geográficas, políticas y electorales. Tiene que ver más con el análisis previo al día de la elección y para el día de la elección. Aquí lo que se trata es que podamos integrar lo que se está haciendo en la tierra, a diferencia de lo que hablábamos del cuarto de guerra, es todo el trabajo electoral político establecido en cada uno de los lugares que se está trabajando, darle seguimiento a esos programas durante la campaña y poder tener claro qué es lo que va a ocurrir el día de la elección, qué es lo más difícil. O sea, no se trata de simplemente guiarnos o por las encuestas o por los tracking para poder decir cuánto va a ser el resultado de la elección. Nosotros tenemos que tener previamente establecidos algunas metas por cumplir. Y esas metas por cumplir tienen que ver directamente con el tema territorial. La organización depende más de cómo funcione geográfica y políticamente cada uno de sus lugares, pero es importante establecer metas. Esas metas tienen que estar analizadas, estudiadas y generadas a partir de elecciones anteriores, de tracking, de la relación de lo que la gente piensa, de lo que podría votar y de lo que ya hemos recibido en votos. Muchas veces nosotros nos concentramos en una campaña en decir que tenemos que ganar la elección y no nos damos cuenta que ganar la elección es más fácil de lo que pensamos. Es más fácil porque a veces tenemos 10 municipios, 10 alcaldías, 10 gobernaciones que son más chiquitas, que nos representan más cantidad de votos, porque siempre han votado por nosotros, que concentrarnos en una. Yo sé que a veces hay unas que son más representativas que otras que hay que ganarlas, pero esto es un tema de balanza, ¿verdad? Al final de cuentas lo que se trata es de ganar la elección, y el que gana la elección es el que tenga un voto más que el otro, en algunos de los casos, ¿verdad? No estoy hablando de todos. Entonces, de esto se trata el cuarto de situación, tratar de tener un poco el control de los programas logísticos electorales previos y del día de las elecciones. Y ya hablaremos un poco del monitoreo de los centros de votación y eso un poquitito más adelante. Es importante tener registro de cualquier evento o intento de manipular los resultados electorales y responder de forma sistemática. Esto es estrictamente para el día de la elección, que lo vamos a ver en un segundito. Y esto es importante, verificar y dar seguimiento a la evolución de los flujos electores y hacer proyecciones de los resultados anticipando los informes de los órganos de gestión electoral. ¿Qué quiere decir todo esto? Es lo que les estaba diciendo. Yo creo que es importante que nosotros hagamos un análisis previo al día de la elección para poder determinar cuánto es la cantidad de votos que necesitamos para ganar y dos, cómo los vamos a movilizar y cómo tengo control de la movilización que estoy haciendo para el día de la elección. ¿Cómo sé yo si es cierto que yo gano con 150 votos y dónde están los 150 votos, cómo los llevo a votar y cómo me doy cuenta que van a ir a votar? ¿Cómo me doy cuenta que fueron a votar por mí? Esto es un sistema que lo que hace es dar seguimiento al voto del día de la elección. ¿Cómo se integra?
Está de moda ahora en las campañas tener un call center. Todo el mundo tiene un call center. El call center es la moda. Usted dice, yo tengo una campaña, quiero call center. ¿Para qué? No sabe. Termina diciendo alguien, hagamos un tracking y preguntemos si es importante ver el precio del huevo o el precio del chayote. Y lo acabo de ver en una campaña recién. Tenían el call center preguntando si era importante que el candidato hablara sobre el precio del huevo o el precio del chayote. El call center preguntando al aire, sin ningún sentido. Los call centers funcionan en el tanto y cuanto tengamos un programa específico que darle seguimiento. Nosotros necesitamos que el call center hoy por hoy sea el primer aparato generador de información a partir del cual yo voy a construir una base de datos. El segundo punto del call center es poder tener una base de datos que nos dé contactabilidad. El político no ha entendido todavía que a las personas les gusta tener contacto directo con ellos. Esa es la realidad de las redes. ¿Cuál es la red? Nos acercaron a todos. Entonces, en las campañas nosotros necesitamos que la construcción de esta red, que tiene un fin electoral, nazca desde el call center, a través de un programa que vamos a establecer, que pueden ser varios, voto joven, mujer, el programa que ustedes tengan claro que funciona. Y a partir de ahí tenemos que llevarlo a la integración en un sistema de información que nos dé la posibilidad de saber quién es, dónde vive, dónde está, le puedo enviar un mail, le puedo mandar una carta, le puedo escribir, lo voy y lo busco, no sé, le mando una palabra mensajera, lo que sea. La contactabilidad con las personas es fundamental en los nuevos tiempos. Entonces, el cuarto de situación nos tiene que dar varias herramientas. La primera es que la realidad del call center no es solamente para hacer tracking. No solamente, lo digo porque se puede utilizar, pero nos funciona como una herramienta de control y seguimiento de los adherentes, de los simpatizantes, de los indecisos. Nos funciona para tener ese control. Y nos funciona para construir la base de datos que es formal para nuestra contactabilidad. Tercero, es importante nosotros preestablecer, a partir de las metas que hablamos antes, el control y seguimiento de esas metas, a nuestros propios dirigentes, a los dirigentes del partido, del movimiento. ¿Cómo? El call center tiene la posibilidad de llamar todos los días a una persona y preguntarle, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Y anotarlo. Entonces nosotros podemos geográficamente entender qué es lo que está pasando en la campaña todos los días. ¿Para qué? Para que el día de la elección tengamos una proyección de lo que va a ocurrir. Esto es básico, insisto, en la forma de organización de un Situation Room. El Situation Room está establecido para el previo y para el día de la elección, que es lo que les voy a hablar a continuación. Pero el previo es muy sencillo, es tener control y seguimiento de los programas electorales que están en la tierra, en el territorio, buscando los votos, con sus partidos y con sus movimientos. El cuarto de situación, el día de la elección. El cuarto de situación debe enfocarse a la integración de los equipos territoriales que van a ejecutar la implementación, en la implementación de los planes de movilización el día de las elecciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos que tener identificados que si vamos a mover 100 personas de un lugar y esas 100 personas de ese lugar, tenemos que tener identificadas las 100 personas que están simpatizando con nosotros. ¿Cómo vamos a movilizar a esas 100 personas? ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que esas 100 personas realmente votaron por nosotros? Esto de lo que nos brinda son esas herramientas para poder tener control de que esas 100 personas son nuestras, fueron a votar por nosotros y tenemos un registro de que esas 100 personas fueron. Eso es parte de lo que tiene que hacer el cuarto de situación. El cuarto de situación debe monitorear la evolución del proceso en todo el espacio territorial de la campaña. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos saber qué es lo que está ocurriendo en la campaña en tiempo real. Yo no sé si eso existe, pero ahora con un teléfono celular es muy fácil. Si hay un problema determinado electoral, de control electoral, de movilización, de falta de recursos, de cierre de una urna, de una escuela, de que se roban algo, nosotros debemos tener un centro de control que el día de las elecciones vaya marcando como lucecitas. Hay un problema aquí, hay un problema aquí. Y vamos haciendo, a través de un protocolo, la definición de quién resuelve qué. El cuarto de situación lo que hace es recopilar la información de lo que está ocurriendo el día de la elección
y pasarla a los que toman la decisión para poder resolver, inmediatamente. Se nos acabó el dinero, la gasolina, ¿alguien tiene dinero para llevarle al señor? Bueno, eso es parte de lo que tiene que hacer. Entonces, el cuarto de situación lo que hace es resolver los problemas el día de la elección, digamos tiempo real, yo no creo mucho en esa palabra, pero inmediatamente. Es fundamental tener, a partir del call center, números 800, 900, eso es muy común ahora en las campañas para muchas cosas, muchas. En una de las campañas que nosotros hicimos hace algunos años, empezamos a abrir una línea 800 que decía 800, era únicamente para personas que no estaban afiliadas al partido, que no tenían simpatía con el partido, pero que tenían afinidad con el candidato. Y resulta que eso se convirtió en un programa tan exitoso, que se independizó de la campaña. Y ellos hacían campaña para el candidato y no para el movimiento ni para el partido. Y manejaron una línea 800 independiente y que fueron y le dieron seguimiento a la gente que quería votar por el candidato, pero que no estaba afín al partido que representaba el candidato. Esa es una de las cosas que funcionan, los números 800. El número 800 para el día de las elecciones con respecto a los temas de problemas, respecto a los temas de control electoral. Es fundamental que el call center tenga la apertura en eso y alguien pueda manipular esa información. Y importante es que el mismo día de la elección nosotros podamos, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a toda la información que estamos recogiendo, poder hacer las primeras proyecciones electorales. ¿Qué es lo que pasa con esto? A veces, en elecciones un poco más complicadas, en países más complicados, y hay algunos que acaban de pasar por ahí, se dan cuenta de que si nosotros concentramos nuestra estrategia en únicamente esperar el resultado formal de los institutos electorales nacionales o federales o estatales o municipales, a veces en esta Latinoamérica que suceden tantas cosas, pueden haber algunas manipulaciones. Puede ser que a veces estemos perdiendo, ganando y estemos ganando y al final perdemos. Si yo tengo la posibilidad de tener una proyección real de lo que está ocurriendo en la campaña, de la cantidad de votos que estoy recibiendo y de dónde estoy, yo tengo con qué defenderme en un momento formal, electoral, que es difícil, sí, pero tengo por lo menos algo que mostrar. Este desarrollo de proyección de resultados es fundamental tenerlo claro a partir de la construcción de todo esto y tenerlo claro el día de las elecciones, al menos una hora antes de que se cierren las urnas. Tenemos que hacer una proyección, saber cómo estamos y saber cuál es el piso que estamos tocando. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Esta era mi exposición sobre los 2/4 de una campaña, así que, no sé, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Muchísimas gracias y pura vida.